Habiendo explorado los primeros circuitos y la diversidad de componentes, nos adentramos ahora en el corazón de la materia, la historia de la electrónica, escrita con mayúscula de forma deliberada. Esta rama, que oscila entre la ciencia pura, la técnica aplicada y la ingeniería, puede entenderse como la física puesta al servicio de un propósito específico, el control meticuloso de procesos electrónicos. Estos procesos, a su vez, son un subconjunto especializado y profundamente significativo del vasto espectro de fenómenos eléctricos. En un sentido amplio, todo, desde la luz hasta el magnetismo, desde un cable de cobre hasta un LED, participa de esa naturaleza eléctrica primordial. Sin embargo, lo que distingue a la electrónica es una ambición particular, la de construir máquinas que no solo transporten energía, sino información. El desarrollo de sistemas capaces de procesar, codificar, transportar, amplificar y decodificar datos para recrearlos en otro tiempo, otro lugar o incluso otra forma, constituye una epopeya tecnológica que, aunque sus raíces son profundas, encontró su ritmo vertiginoso a partir del siglo XIX. Esta travesía comienza de manera fundamental con el dominio del electromagnetismo. Su comprensión no solo iluminó las fuerzas de la naturaleza, sino que dio luz a la primera gramática de la automatización, la lógica cableada. Este fue un sistema de pensamiento hecho de hardware, una forma de codificar comportamientos complejos mediante la interconexión física y determinista de elementos simples, relés, interruptores, bobinas. La programación, entre comillas, consistía en el propio diseño del cableado, la memoria, en el estado mecánico de un relevo. Estos sistemas, verdaderos autómatas electromecánicos, podían gobernarse a sí mismos y, a la vez, ejercer poder sobre el mundo exterior, accionando motores pesados, encendiendo bancos de luces o activando sirenas. Podían incluso sentir, a través de sensores primitivos como termostatos o interruptores de nivel, cerrando así un ciclo primitivo entre la percepción y la acción. Las centrales telefónicas de conmutación, las secuenciadoras de fábricas y los primeros sistemas de control de tráfico ferroviario fueron monumentos a esta lógica. No obstante, el paraíso de la lógica cableada tenía sus limitaciones, cada vez más evidentes. Los relés y contactores, con sus partes móviles y contactos mecánicos, eran inherentemente lentos. Sus tiempos de respuesta se medían en décimas de segundo, voluminosos, propensos al desgaste y consumían grandes cantidades de energía. Su costo era elevado y su mantenimiento una tarea para especialistas. Pero la limitación más profunda era la inmutabilidad. Modificar la función de una máquina, por pequeña que fuera la modificación, implicaba un rediseño físico, un recableado laborioso, una reconfiguración manual de su cerebro de alambre y hierro. La máquina está grabada en metal, no en código. Fue sobre esta arquitectura electromecánica que se eligieron las primeras y colosales computadoras como el Harvard Mark I o el Z3 de Conrad Zuse. Eran prodigios de ingeniería, pero su escala y fragilidad anunciaban la necesidad de una revolución. Curiosamente, la semilla de esa revolución era más antigua y había germinado en un campo paralelo. Para encontrarla, debemos volver a la mirada al siglo XVIII, no a las lámparas de Franklin en sí, sino al principio que les haría evolucionar, el tubo de vacío. La clave no estaba solo hacer en pasar corriente por un filamento, sino encerrarlo en una ampolla de vidrio exhausta de aire, introducir otros electrodos, rejillas, placas y descubrir la magia que ocurría en ese espacio vacío. Allí, los electrones liberados por el filamento caliente, de acuerdo a lo que conocemos como efecto termoiónico, podían ser gobernados con una precisión antes imposible. Estos dispositivos, frágiles, costosos, devoradores de energía, marcaron un verdadero nacimiento de la electrónica moderna. Los tríodos, tétrodos y péntodos no operaban en el mundo de todo o nada de los relés. En su lugar, habitaban el reino de lo continuo, lo analógico. Una tensión diminuta aplicada a la rejilla de control podía modular una corriente mucho mayor entre el cátodo y el ánodo. Eran en esencia amplificadores. Esta capacidad fue trascendental,
Permitió capturar el susurro de una señal de radio atravesando el Atlántico y amplificarlo hasta convertirlo en una voz audible. Durante las guerras mundiales, esta tecnología se perfeccionó a un ritmo febril, impulsando el radar, las comunicaciones cifradas y los primeros sistemas de guiado. Las válvulas termoiónicas no solo amplificaban señales, amplificaba el alcance de la humanidad. Esto lleva a una pregunta central. ¿Qué son precisamente esas señales que la electrónica aprende a dominar? ¿Por qué distinguimos entre lo analógico y lo digital? Estos conceptos, el alma del discurso electrónico, son el legado directo de su doble herencia fundacional, las matemáticas y la física. Juntas, proveen el lenguaje para describir la realidad eléctrica y las herramientas para modelarla. Y ningún instrumento encarna mejor esta síntesis que el osciloscopio, el ojo del ingeniero electrónico. El osciloscopio de rayos catódicos es, en sí mismo, un tributo poético a la tecnología que ayuda a analizar. Es un tubo de vacío evolucionado, un pariente directo de las ampollas donde Thomson atrapó el electrón. En su interior hay un haz de electrones, acelerado y lanzado contra una pantalla fosforescente. Pares de placas o bobinas electroimanes en miniatura, gobernadas por la señal que se desea medir, desvían ese haz con elegancia vectorial. La polarización de estos campos dicta la desviación. La desviación, traducida en luminiscencia, dibuja un gráfico del tiempo. La pantalla se convierte en un lienzo, donde la electricidad pinta su autorretrato. Gracias a esta electrónica inteligente de sincronismo y control, lo invisible se hace visible. Podemos contemplar la quietud plana de la tensión continua de una batería, una simple línea horizontal, la respiración rítmica y sinusoidal de una corriente alterna de nuestra casa, o el martilleo preciso y binario de una señal digital dentro de un microprocesador, una secuencia de cuadrados perfectos. De esta observación íntima nacen los conceptos fundacionales del análisis de señales, donde amplitud es la altura de la señal, la distancia vertical entre su estado de reposo y su pico. Habla de la intensidad, del poder, del volumen de la información energética. También tenemos la frecuencia y el periodo, el ritmo de la señal. La frecuencia cuenta cuántos ciclos de ese patrón se repiten en un segundo. El periodo mide el tiempo que dura cada ciclo. Definen el tono, la velocidad, el tempo de la información. También está la fase, que es la relación temporal entre dos señales hermanas. Nos dice si una está adelantado o retrasado respecto a de otra. Un concepto crucial para entender interferencias, sincronismos y el funcionamiento de circuitos complejos como los filtros o los moduladores. Dominar este lenguaje gráfico no es un ejercicio académico, es la base para una práctica reflexiva y poderosa, el arte de medir, generar, modificar y corregir señales. Nos invita a preguntarnos no solo cómo funciona un circuito, sino qué historia está contando la electricidad que fluye por él. ¿Cómo podemos tomar el débil pulso eléctrico de un micrófono y transformarlo sin distorsión en una señal capaz de mover los altavoces de un estadio? ¿Cómo podemos limpiar una señal de comunicación corrupta por el ruido del universo? ¿Cómo podemos diseñar un filtro que deje pasar solo los latidos de un corazón y bloquee el zumbido de la red eléctrica? Este estudio, entonces, es el puente entre la teoría abstracta y la creación concreta. Es el que nos permite dejar de ser meros espectadores de los fenómenos eléctricos para convertirnos en sus arquitectos, en escritores de un nuevo lenguaje hecho de ondas, pulsos y frecuencias. Al comprender la historia de la electrónica, desde el clic metálico de un relé hasta la danza silenciosa de los electrones en el luminiscente tubo de vacío de un osciloscopio, comprendemos que esta disciplina es, en esencia, la búsqueda de un control cada vez más fino y expresivo sobre la corriente, con el objetivo último de moldear la información que define nuestro mundo.